Si tú quieres que tu negocio sea sostenible en el tiempo, tienes que empezar a sentar las reglas para ti mismo. ¿Cuántas horas voy a trabajar? ¿Cuál es mi valor agregado y qué controles tengo que tener en mi proceso core para asegurar que mis clientes regresen y para entregar un servicio de valor? Emprender muchas veces está poniendo todo su patrimonio o ahorro de muchos años para poder llevarlo a cabo. Merece la seriedad y merece la disciplina de empezar a poner controles para empezar a asegurar tu éxito. Las pymes pierden alrededor del 5-10% por lo menos de sus ingresos por no tener los controles adecuados. Bienvenidos a Operación Escala, la fórmula para ganar en los negocios. Nuestra invitada de hoy es Narda Lucero Hernández. Ella es consultora certificada con más de 20 años de experiencia en sectores como la manufactura, el retail, los alimentos, consumo masivo, comercio electrónico. Es decir, ella tiene una amplia experiencia en muchos sectores. Actualmente es directora de operaciones de Gracia Consulting, una firma boutique de consultoría donde lidera las áreas de control interno, gestión de riesgos, auditoría y compliance. Y desde este rol trabaja con organizaciones que buscan crecer, pero hacerlo con orden, con ética y con sistemas que realmente funcionen. Su especialidad es tomar organizaciones complejas y ayudarlas a transformar el caos operativo en estructuras claras, medibles y sostenibles. Pero su historia no se limita al mundo corporativo. Ella también es empresaria. Ella es cofundadora de We Glow Face and Body Treatments, una clínica especializada en tratamientos faciales y corporales, ya que para Narda el bienestar no es superficial, es una forma en la que las personas recuperan energía, confianza y claridad para enfrentar su vida personal y profesional. Así que comenzamos. Narda, qué gusto que estés aquí. Ay, muchas gracias, Carla, por invitarme. No, al contrario, gracias por venir. Creo que tu experiencia y todo lo que tú has, ahora sí que tu trayectoria trabajando con empresas en este tema, pues de controles, de auditoría, de procesos, etcétera, creo que es muy valioso. Pues no, es un honor estar aquí contigo este día y gracias por considerarme para estar en tu podcast. No, al contrario, Narda. Oye, a ver, cuéntame un poquito. ¿Quién es Narda? Bueno, Narda es una mujer, soy una mujer que decidió hace más de 20 años empezar a dedicarse a la consultoría. Yo empecé a muy temprana edad, mi primera experiencia de trabajo fue en Deloitte y ya de ahí fui evolucionando hacia otras empresas, ya no solamente como consultora, sino operando dentro de las empresas. Y bueno, pues ya después decidí emprender también mis propios negocios. Sí, o sea, me llama la atención porque tú estás combinando el ser directora de operaciones de una firma de consultoría con tener tu propio emprendimiento y que, pues bueno, no es un emprendimiento, ya es es un negocio que ya va andando bastante bien. Que es un spa, ¿no? ¿Cómo puedes combinar esas dos cosas? Porque muchas veces hablamos de que como empresario, como emprendedor, el foco es súper importante, pero ¿cómo le haces tú para poder combinar esas dos cosas? Sí, definitivamente no es sencillo ser directora de operaciones y tener un emprendimiento. Pero creo que algo que da mucho valor al ser consultor es tener tu propio emprendimiento para entender el contexto de un empresario. Entonces, no es sencillo, pero si tienes los controles adecuados y defines bien los tiempos y los objetivos de cada uno, se puede hacer. Claro. Yo creo que ahorita algo que dijiste es clave. O sea, como consultor, a veces es muy, muy complicado cuando un consultor nunca ha estado en los zapatos de quien va a consultar, del empresario, ¿no? O sea, es muy fácil llegar y decir, oye, mira, pues te hace falta X, Y o Z cosas, pero tú nunca has estado ahí, no sabes lo que implica, no sabes como que no solamente lo que implica y los costos o lo que sea, ¿no? Sino si realmente esa es una solución correcta, cuando a lo mejor pues tú nunca lo has vivido en carne propia, ¿no? Entonces esto que dices creo que es sumamente importante y pienso que a lo mejor retroalimentas también tu propia empresa, también se beneficia de todo el conocimiento y experiencia que tienes ya como consultora en este caso, ¿no?
Sí, va de ambos lados. O sea, yo puedo llevar prácticas de lo que aprendo de las empresas. Obviamente siempre se respeta la confidencialidad de nuestros clientes, pero a la vez el yo tener mi propia empresa genera mucha empatía, y lo que dices es muy cierto, ¿no? O sea, no solamente el recomendar por recomendar, qué tan viable es, qué tan sostenible, si es una empresa pequeña, qué tantos recursos tiene realmente para operar la solución que tú estás proponiendo. Es ahí donde empieza, yo creo que mucho el valor de un consultor que no solamente es consultor, sino es emprendedor y empresario. Exacto, sí, totalmente de acuerdo. Y fíjate que a mí o sea, en mi experiencia también trabajando con pymes, y bueno, pues tomando en cuenta que este podcast está hecho para las pymes, ¿no? Me surge una pregunta que es: ¿en qué momento una pequeña empresa necesita empezar a pensar en control interno, en, no sé, temas éticos? ¿Cuál es el momento en el que una empresa tiene que decir, ok, ya necesito yo un sistema de control interno en mi empresa? Yo creo que desde el día 1. ¿Por qué? Porque tiene que ver mucho hacia dónde vas y la visión que tú tienes de tu pequeño negocio en ese momento. Es decir, si tú quieres que tu negocio sea sostenible en el tiempo y tu visión y tu sueño a 10 años es, no sé, tener 10 sucursales, expandirte a nivel nacional, desde el día 1 tú tienes que empezar a sentar las reglas para ti mismo, ¿no? ¿Cuántas horas voy a trabajar? ¿Cuántos clientes voy a buscar diario? ¿Cuál es mi valor agregado y qué controles tengo que tener en mi proceso core, el que yo voy a entregar a mi cliente, para asegurar que mis clientes regresen y para entregar un servicio de valor? Porque definitivamente hay muchísima competencia en el mercado, y entonces tú desde el día 1 tienes que poner un diferenciador. A ver, por ejemplo, cuéntame, ¿cómo le has hecho tú en WigiGlow para poner esos controles? O sea, ¿cómo se ve eso en un ejemplo aterrizado que es, por ejemplo, tu propio negocio? Sí, bueno, como yo tengo esta dualidad, entonces estoy trabajando en la consultoría y también en WigiGlow. Algo que tuve yo que hacer es poner procesos y automatizar aquellos que podían consumir más tiempo, recursos y bueno, el tiempo pues es muy valioso, ¿no? Y no es recuperable. Entonces, ¿cuáles eran? Identificar aquellos procesos que requerían mucho tiempo de mí, pero que yo podía automatizar y por ende delegar. Entonces, un ejemplo muy sencillo, el sistema de agenda. Se puede volver muy complicado y puede generar una mala experiencia si tú no tienes bien definidos los slots de los tiempos que tienes que dedicar a cada uno de los clientes. Claro. Entonces, lo que yo decidí fue tener un sistema que me ayudara a hacer toda la organización de los servicios, los tiempos que lleva cada uno de los servicios, los tiempos que hay en cada uno de ellos para hacer limpieza, esterilización, lo que se tenga que hacer. Y bueno, eso me ayudó muchísimo a organizar, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo muy sencillo, ¿no? De cómo puedes poner un control de tiempos y de organización para que tú no dependa de ti completamente las agendas, por ejemplo. Sí, eso, por ejemplo, es algo muy sencillo y que muchas veces los dueños de negocio cuando piensan en control interno, cuando piensan en no sé, auditoría, no sé, como que se imaginan grandes corporaciones, ¿no? O sea, como que suena muy corporativo. Suena a yo no estoy ahí, va a ser burocracia, va a ser costoso, ¿no? Y yo creo que no es incluso el control interno te ahorra dinero y te ahorra mucho de tu tiempo, ¿no? El que tú establezcas, en este caso, pues controles de tiempo para las citas,
cualquier control que tú pongas y cualquier proceso que tú tengas documentado, pues obviamente te ayuda a que mejores tu operación, y si mejora tu operación, pues también optimizas tus recursos, ¿no? Entonces esto me parece muy, muy interesante, muy, muy, muy bueno para que pues todas estas empresas que piensan que a lo mejor eso no es, suena muy de que yo apenas si soy un pequeño emprendimiento, realmente creo que pueden favorecerse mucho de esto, ¿no? Sí, y hay algo importante. Al final del día, cuando alguien decide emprender, muchas veces está poniendo todo su patrimonio o ahorro de muchos años para poder llevarlo a cabo. Entonces, merece la seriedad y merece la disciplina de empezar a poner controles para empezar a asegurar tu éxito. Obviamente el éxito tiene muchas aristas, ¿no? No solamente es poner los controles dentro de la operación, pero como lo mencionas, el tener un orden y una disciplina desde el día 1 puede empezar a asegurar una mejor sostenibilidad de tu negocio. Y eso no tiene que ser burocrático ni costoso. O sea, al nivel que tú tengas al inicio de tu empresa, tú puedes establecer, por ejemplo, se me ocurre, dentro de tu proceso core, que vas a hacer una cafetería, ¿no? ¿Cómo voy a entregar el servicio al cliente? Y hay cosas tan sencillas como desde, no puede salir una taza de café si no va con su platito, su galletita y su servilletita. Y decirle al cliente, es un placer atenderle. Entonces, desde esos protocolos y controles que tienes que tener en tu operación para asegurarle una entrega de calidad y que te diferencie de todos los que están alrededor, es importante que lo definas. Entonces, el control interno no tiene por qué ser un sistema complejo, no, para nada. Tiene que estar adecuado a tu nivel operativo y en donde estás al día de hoy, pero sí definiendo muy bien qué es lo que quieres, qué valor quieres entregar y qué reglas deben de haber debajo de ese valor que tú quieres entregar a tu cliente. O sea, yo creo que eso es en definitiva muy importante. Claro. Y también a lo mejor, y para algunos casos de algunas empresas también evitando, ¿no?, incurrir en ciertos riesgos o en ciertas pérdidas de no hacerse como está previsto, ¿no? Que también esa es otra cosa. O sea, yo creo que, y me ha tocado ver, o sea, la gente llega conmigo cuando se siente que las cosas le está llegando el agua al cuello, ¿no? Ya, híjole, pues mis finanzas ya no están tan bien, o yo creía que estaba ganando dinero, pero creo que no tanto, ¿no? O también, pues sí, como, o sea, traen una bronca, traen un problema. Entonces ahí es, ahora sí que como dice el dicho, ¿no? Ya ahogado el niño, ya quieren tapar el pozo. Y yo creo que hay algo, no sé si es cultural, no sé si es pues así la naturaleza humana, pero mientras las cosas no pasan, la gente no ve la necesidad de establecer, ¿no?, pues un sistema de prevención de riesgos, ¿no? Por ejemplo, controles internos. ¿Por qué? Porque dices, bueno, pues yo así llevo mi negocio, funciona. Y pues mientras funcione, ¿por qué tendría yo que cambiar o llegar o ir a una consultoría o qué sé yo, ¿no? Entonces, creo que es como hacer la conciencia en la gente, ¿no?, en los dueños de negocio de la importancia que tiene el que puedan prever también escenarios y no solamente en la parte de, pues, bueno, qué quiero entregar, ¿no?, la parte positiva, digamos, de esto, sino también la parte de quiero evitar que, ¿no?, sucedan ciertas cosas. Y digo, yo lo viví en carne propia, me pasó. Yo tenía una empresa que se dedicaba a los envíos y a la logística, y 2 empleados me robaron, y me robaron por falta de controles. Yo puedo decir, ay, me robaron, y yo serme la víctima, pero la verdad es que no estaban los controles puestos para que realmente la gente no pudiera robar. O sea, porque realmente
los controles también en gran parte se ponen pues para evitar que sucedan cosas que a lo mejor podrían suceder. A lo mejor no te suceden, qué bueno, ¿no? Pero podrían suceder, ¿no? Entonces yo digo, bueno, ¿por qué? Yo me pregunté a mí misma, ¿no? ¿Por qué dejar mi empresa en manos de alguien más a merced de que a lo mejor es muy bueno y no va a ser nada malo, pero ¿qué tal si sí? Y lo que fue, pues fue algo que no me esperaba, pero tal cual pasó lo que yo no quería que pasara, ¿no? Entonces creo que eso es un aprendizaje que tuve y que obviamente de ahí pues surgieron controles posteriores definitivamente, pero eso pasa muchísimo, ¿no? No sé qué tanta haya sido tu experiencia de justo de eso, ¿no? De qué tanto las empresas que te ha tocado, con las que te ha tocado trabajar, ya llegan cuando ya les explotó el problema. Pues hemos visto de todo, desde empresas que son muy preventivas y tienen mucho en el mindset el control y que es importante para poder ser sostenibles en el tiempo, como empresas que llegan con ya problemas muy identificados, ¿no? O empresas que saben que está pasando algo y que no es bueno, pero no tienen ni idea de dónde está, quién lo está haciendo, etcétera, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las pymes, hay estadísticas muy claras que hablan de que las pymes pierden alrededor del 5-10% por lo menos de sus ingresos por no tener los controles adecuados, ¿no? Y lo que mencionas es importante, ¿no? Los controles deberían de ser preventivos, prevenir que alguien vea la oportunidad de tomar dinero de la caja, porque pues al final del día nadie hace corte de tomar producto, porque pues tampoco nadie está haciendo inventarios, ¿no? Entonces yo me puedo llevar desde lo que quieras, ¿no? Desde lo más sencillo, desde una pluma hasta una refacción en un taller, ¿no? Entonces la naturaleza del control debería de ser más preventivo. Yo he visto casos en empresas donde empezaron sociedades con amigos, con amigas, y lo que pasó fue que al momento ya de empezar la rendición de cuentas, pues se dieron cuenta que había personas que estaban inflando precios, o sea, que vieron la oportunidad de también llevarse un poquito más a la bolsa por no tener contratos claros, no pedir las facturas cuando se estaba haciendo el inicio de toda la compra de los activos. Entonces, ya cuando empezó la operación y cuando empezaron a ver, híjole, a ver, hay cosas que aquí a lo mejor no me están resonando, y al pedir los documentos, pues o no hay documentos o bueno, pues ya empezaron los problemas y al final del día se dieron cuenta que pues había habido un abuso de confianza de parte de una de las personas, ¿no? Sí. Por tratar de sacar un beneficio. El fraude siempre busca la oportunidad, ¿no? Entonces, si tú no estableces las reglas claras en tu negocio, en tu pyme, así sea que te estás asociando con un amigo o con un familiar, da oportunidad para que a veces, aunque no haya malas intenciones, las cosas no sean transparentes. Y eso no solamente genera conflicto y rigidez en la operación o raspones en las relaciones, ¿no? Sino también puede generar esa oportunidad de que se cometan cosas que no estabas esperando. En empresas más grandes, hemos visto que la falta de control puede llegar hasta el quebranto de la compañía. Entonces, ¿por qué? Porque sé que la falta de control genera cadenas dentro de los procesos donde no solamente una persona está inmiscuida. Es muy difícil que un fraude, un robo, algo que no esté de acuerdo a las políticas se genere por una sola persona. Generalmente son varias las personas que están inmiscuidas, es una cadena donde están las fallas del control para que esto se cometa, ¿no? Entonces, hemos visto empresas perder millones de pesos o descubrir que se han robado millones de pesos porque no tenían un adecuado control dentro de las compañías. Entonces, si tú no estableces bien el control desde que inicias tus operaciones,
controles, como ya lo dijimos, sencillos y muy alineados al nivel de operación que tú quieres. Cuando estés escalando, va a ser muy difícil que los puedas detectar y eso puede llegar a hacer que tu negocio quebrante, ¿no? Porque puedes empezar a operar muy rápido y cuando te vienes a dar cuenta, pues estás vendiendo mucho, pero ¿dónde está el dinero? Claro. ¿No? ¿Dónde está mi inventario? ¿Dónde están mis cuentas por cobrar? Pues hemos vendido tanto, pero no hemos cobrado nada. Entonces, es ahí donde las personas que están emprendiendo al día de hoy tienen que tomar esa conciencia de cuáles son los controles principales, los básicos que deberían de tener en su operación. Sí, fíjate que todo lo que estás diciendo, hijo, tienes muchísima razón, porque justamente ayer estaba yo platicando con una empresaria que pues tiene un equipo pequeño y ella pues básicamente se dedica a la consultoría, ¿no? De imagen. Y ella comentaba que un día le metieron un gol, o sea, de 15,000 pesos de Uber Eats. Imagínate. Porque ella normalmente su equipo piden de comer cuando se juntan o tienen eventos así. Entonces piden Uber Eats y de repente 15,000 pesos así de la nada y no sabe ni por qué, ni qué fue, etcétera. Entonces algo tan sencillo como es, por ejemplo, a ver, montos mayores de X pasan por mí. Y o sea, los más chiquitos a lo mejor si tienes que pedir, no sé, unas aguas, pues ok, no van a pasar, no me vas a estar consultando cada vez que haya que comprar agua, ¿no? Pero sí, montos de determinado monto para arriba, tiene que pasar por mí, ¿no? Cosas tan sencillas como eso pueden hacer la diferencia entre que te metan 20,000 goles, porque además, pues esa fue una vez que ella se dio cuenta. ¿Cuántas otras veces pudo haber pasado? Y el robo hormiga es sumamente común en las empresas porque la gente dice, pues nadie se va a dar cuenta, ¿no? Como dices tú, el fraude busca la oportunidad. O sea, piensas que no te van a descubrir y está pues casi la puerta abierta, ¿no? A mí me tocó trabajar en una empresa, ¿no? Financiera donde establecimos un área de prevención de fraudes, justamente para prevenir, ¿no? Que se dieran pues temas dentro de la propia empresa, porque pues bueno, por la naturaleza de la empresa era una empresa que manejaba dinero del público, ¿no? Entonces pues resulta muy relevante algo como eso. Pero como dices tú, cualquier pequeño negocio, pues pones una cafetería y sí, pues tienes un empleado y agarra dinero de la caja, se les hace fácil cobrar por fuera, no dan factura, y te puedo contar 20,000 cosas que he visto pasar, ¿no? Entonces, realmente creo que cuando uno es emprendedor o vas a iniciar una empresa, necesitas ser sumamente ordenado y disciplinado. Y a lo mejor tú no lo eres. Y ese es el punto con muchos empresarios. Ok, tú no lo eres. ¿Quién sí puede serlo? Que te ayude, ¿no? Hay empresas que justo esta chava, ¿no? Decía, no, mira, yo, la verdad, pues ella es creativa. Ella es... le gusta lo artístico, le gusta crear cosas. Pero ella por mucho tiempo estuvo evadiendo los números, ¿no? Y lo que dice es, pues me tuve que meter. Pero en el caso de que tú de plano digas, híjole, pues yo no me puedo meter, pero ¿quién sí se puede meter? Claro, tú te tienes que involucrar como dueño, tú no puedes desentenderte, ¿no? Y que eso es una de las cosas que también yo pues peleo, ¿no? Entre comillas, mucho con algunos clientes es no te puedes desentender de tus finanzas. En este caso, tus finanzas, pero al final de cuentas, las finanzas tienen que tener un control riguroso, ¿no? Y si tú eres muy desordenado y no puedes llevar, entonces tienes que tener una persona que te ayude que sí lo pueda hacer. Si no, de otra manera la empresa truena, ¿no? Sí, justo. Y mencionaste un control súper importante dentro de una pyme, que son, yo creo que de los básicos.
A partir de que haya 2 personas en la compañía, debe de haber algo que nosotros normalmente conocemos como segregación de funciones, que no es otra cosa más que definir qué vas a hacer tú y qué voy a hacer yo. ¿Qué decisiones vas a tomar tú y qué decisiones están dentro de mi poder y mi cancha? Y hasta dónde podemos tomar esas decisiones sin que haya que consultar el uno con el otro. Y es súper importante para, otra vez, evitar conflictos y ponerle presión a la operación innecesaria. Si la persona con la que estás asociándote desde un inicio no quiere poner esas reglas, ya es una red flag. Es un foco rojo. Sí. Entonces, si las personas que están trabajando contigo no aceptan esas reglas que son parte del core de tu negocio, igual es una red flag. Es ahí donde te puedes empezar a dar cuenta si estás trabajando con las personas adecuadas, ¿no? Y son cosas súper sencillas. Son controles súper finos que te pueden llevar a pensar si estás en el lugar correcto o con las personas correctas. Sí, totalmente. Fíjate que lo he visto mucho, ¿sabes qué? En empresas familiares. En una ocasión me tocaron unas hermanas y ellas tenían un negocio bastante próspero. Les iba súper bien, súper bien. Pero no existían los controles, no existían. O sea, no existían porque era muy difícil que la hermana que fungía como, digamos, la directora general de la empresa pudiera, digamos, que hacer cumplir cualquier cosa, porque la otra, que era su hermana, pues lo veía como, ay, tú eres mi hermana, y pues, o sea, como que el exceso de confianza al ser familia se volvía un obstáculo para la empresa, porque entonces la hermana que quería poner controles se topaba con pared con la otra persona que no quería obedecerlos, porque decía, ay, pues hay confianza, ¿por qué nos vamos a tener que poner a revisar las cuentas de no sé qué cosa, de lo que pon tú, yo gasto en la empresa porque utilizo la tarjeta? O sea, ¿por qué nos tenemos que hacer todo este rollo? Cuando somos hermanas hay confianza, sabes que yo no te voy a robar, yo sé que tú no vas a robar a mí, entonces ¿cuál es el problema, no? Pues, ¿cuál es el problema? Que había un absoluto caos. Ese era el problema. Y quizás no era en este caso un tema de fraude, pero sí era un tema de que luego ya nadie sabía qué se había gastado, cuándo se había gastado, en qué, olvídate, ¿no? Entonces, ese es un tema, creo que súper importante, o más bien resulta luego un tema muy difícil cuando estamos hablando de empresas familiares. Sí. Y con respecto a esas reglas entre familiares, algo muy importante es la visión. Igual, si tú ya decidiste poner un negocio con tu familia o con un amigo, es importante que se defina la visión, porque eso también va a dar mucha guía a cosas como le pasó a tus conocidas, ¿no? Oye, ¿por qué tenemos que revisar? Porque tenemos una visión que cumplir. ¿Por qué tenemos que poner objetivos? Pues claro, porque estamos hacia una visión. Entonces, ponerte de acuerdo y tener una visión son parte de las cosas que también tienes que escribir desde un inicio para empezar a asegurar tener un rumbo, ¿no? Es como si ves zarpar a 2 barcos al mismo tiempo y en uno se suben 10 personas, en los 2 se suben 10 personas, pero uno tiene brújula, tiene mapa y sabe hacia dónde va y en cuánto tiempo tiene que llegar. Y resulta que hay un capitán y hay uno que es el subcapitán, etcétera, ¿no? Y otro barco que va hacia el mismo lugar o pretende ir hacia el mismo lugar, pero no trae ni el mapa, ni la brújula, ni sabe en cuánto tiempo, ni sabe quién va a ser quién. O sea, ¿quién va a agarrar el timón? Entonces, es la diferencia de emprender algo con orden, con disciplina y con control. Estoy súper emocionado, voy a hacer esto y vámonos.
Y ahí como vaya fluyendo, ¿no? Ahí donde nos vaya llevando la marea. Sí. Sí. Y que es parte de lo que hace que las pymes muchas veces no sobrevivan ni a los 3 años. Sí, totalmente. Porque te agarró tanto la emoción que no pusiste el orden y la disciplina ni siquiera en ti para poder empezar a escalar tu negocio, ¿no? Que es la diferencia en uno que empieza a tomar la importancia de poner orden, disciplina, llevar unas finanzas sanas. Si bien no tienes al inicio un contador que te lleve el cargo y el abono de forma sistemática, pero sí por lo menos saber cuánto entra, cuánto sale de tu dinero, en qué estás gastando. Oye, ¿los proveedores que tenemos son los mejores proveedores o es porque es mi primo y entonces le tengo que ayudar, ¿no? Entonces, es establecer esas reglas y proteger tu patrimonio. Eso es lo más importante, yo creo, proteger lo que tanto trabajo te ha costado crear y que solo necesita orden y estructura acompañando a toda la estrategia comercial y todo lo demás que hagas, ¿no? Pero es como poner los ladrillitos, ¿no? Y no estar en un ambiente tan arenoso. Pones los ladrillitos y entonces empiezas a operar con más seguridad. Totalmente, totalmente. Y fíjate, algo que mencionabas que era la visión. Justamente el programa Escala que yo aplico en las empresas para, pues como su nombre lo dice, para escalarlas, pero en realidad es para darles estructura. Y una de las cosas principales, o más bien lo primero que hacemos, es establecer cuál es la visión. Y fíjate, me pasó algo muy curioso. Tú podrías pensar, a ver, si tú tienes un negocio de muchos años, todo mundo ya sabe para dónde vamos, ¿no? Bueno, de muchos años o de los que sean, pero ya está operando, ya está vendiendo, ya todo el mundo está, digamos, en sus funciones. Es más, hay segregación de funciones, ya todo el mundo está en sus puestos. Pues también me pasó, muy curioso, una empresa donde hubo una discrepancia, cuando estábamos trabajando este tema de la visión de la empresa, pues resultó que había diferentes visiones y los socios no pensaban que tenían que ir al mismo lugar. Uno quería una cosa, el otro quería otra. Entonces, por eso la importancia de sentarse a decir, a ver, ¿para dónde vamos? ¿Cómo vamos a construir estos pasos? Y la analogía que pones de los barcos, pues es muy clara, muy cierta. No tienes una brújula, pues tú puedes ir viendo a ver qué pega, a ver cuántos clientes te llegan y a ver si vendes o no vendes. Uno quiere hacer campañas en Instagram, el otro no quiere gastar en eso, uno quiere, no sé, o sea, se vuelve un caos total cuando no hay un rumbo hacia dónde llegar, ¿no? Entonces, sí, es la primera cosa que hacemos y obviamente, pues, después viene el cómo, ¿no? Ya sé a dónde quiero, ahora el cómo y buscando también dar pasos firmes, que son justamente, pues, muchos de estos controles, ¿no? Y a mí me gustaría preguntarte un poquito, ¿qué es lo más impactante que te ha tocado ver? ¿O qué más consecuencias ha tenido para una empresa la falta de control o la falta de pues prevención de riesgos o no sé, algo que te haya tocado ver que tú digas, esto sí nunca me había pasado? Me da mucho gusto que estés aquí escuchando un capítulo de Operación Escala. Si lo que has visto hasta este momento te está gustando y piensas que agrega valor, te pido nada más 2 cosas. Una, que le des like a este capítulo y que te suscribas. Para nosotros es sumamente importante y hace que podamos seguir manteniendo este canal para ayudar a las pymes a tener negocios más rentables y escalables. Suscríbete. Lo más impactante que he visto, pues te voy a platicar de una pequeña, una mediana y una grande. Una pequeña es, y del sector de alimentos, es que al momento de hacer una inspección a los controles de alimentos, que son los refris, las estufas, bueno, todo el almacén,
nos encontramos productos caducados con mohos y una insalubridad en la cocina impresionante. Dirás tú, bueno, pues se limpia la cocina y ya, pero no, en realidad los controles de salubridad dentro de un negocio que ofrece alimentos puede llevar hasta la muerte de una persona. Claro. ¿Por qué? Porque tú no conoces el contexto del cliente que está sentado en tu mesa. No sabes su nivel inmunológico, si es una persona que tiene un sistema inmunológicamente deprimido o tiene alguna enfermedad que con un hongo o con una falta de salubridad en tu negocio le puede desatar hasta la muerte. Ya ha pasado muchas veces. Entonces, eso es muy impresionante, que la persona no tuviera la conciencia del cuidado cuando le está dando algo a otras personas que se llevan a la boca. Eso a mí me impacta mucho y bueno, hubo que hacer muchos cambios. A nivel mediana empresa, dejar las puertas abiertas, lo que platicábamos, para que se hagan mafias dentro de tu compañía y las personas se asocien, pero para lo malo. Y entonces empiecen a sacar producto del inventario coludidos para después irlo a revender, ¿no? Es uno de los casos que hemos visto y que me impresiona mucho por la falta de ética de las personas y que no respondan a la confianza que tú les diste. Pero volvemos a lo mismo, tú tienes que cerrar esas puertas y tener los controles para proteger tu patrimonio. Y a nivel empresa grande, el que estés trabajando con proveedores de dudosa reputación, ¿no? Y eso puede ser hasta que cuando deshaces un due diligence estén trabajando con proveedores que a lo mejor hasta tienen lazos con el crimen organizado. Wow. Por no tener un buen proceso de due diligence, ¿no? Ya viendo más temas de sistemas de compliance y ese tipo de controles dentro de las empresas. Entonces, todo tiene su nivel de riesgo, y tienes que establecer tu nivel de controles. No importa si eres una pequeña empresa, las consecuencias que puedes tener de no tener los controles adecuados en tu core de negocio y alrededor de lo que tiene que estar pasando pueden ser muy graves, que te pueden llevar hasta la cárcel. Claro, totalmente. Fíjate esto que dices, o sea, del negocio, digo, puede ser hasta te tienes tu changarro de helados, ¿no? Y se te pasó la caducidad, o qué sé yo, la leche se echó a perder y ya eso te va a provocar que todo ese producto estés vendiendo algo que está envenenando a la gente, ¿no? Ahora, ya me contaste estas 3 historias. ¿Cómo se establecieron esos controles? O sea, ¿qué hicieron las 3 empresas para ahora sí que replantearse todo y que lo hayan hecho bien ahora, ¿no? Por ejemplo, en la empresa de alimentos hay un sistema muy específico que se llama HACCP, que previene todos los riesgos de inocuidad. Entonces, es un checklist bastante largo, pero que te pone los procedimientos que tienes que seguir para asegurar la inocuidad de tus procesos y de los alimentos que estás produciendo, ¿no? Entonces, ese sí va contra norma directa. O sea, no puedes empezar a inventarte de que, voy a hacer mi limpieza 2 veces al día porque yo digo que son 2 veces al día. No. O sea, si tienes un negocio de alimentos, tienes que estar alineado a la normativa y tienes que saber cuál te aplica para poder responder a los requerimientos y a los permisos también sanitarios que te van a estar pidiendo, porque cuando te llega una revisión sanitaria, tienes que mostrar y probar con evidencia y bitácoras y procedimientos que los estás siguiendo. Entonces, ahí es muy importante. Ahí no es deseable, ahí lo tienes que hacer, sí, ¿no? Seas pequeña, mediana o grande. Términos de alimento. En términos de inventarios, tienes que poner un sistema de inventarios. Nosotros lo que hicimos fue poner segregación de funciones en el inventario,
establecer un sistema de entradas y salidas desde que inicia la compra, saber qué es lo que va a llegar, cuándo va a llegar, cómo se va a recibir, cuánto tiempo tienes para recibir ese producto, ¿no? Porque no es de que llegue y lo dejo ahí meses a ver cuándo lo recibo y lo registro, ¿no? ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para recibir ese producto y cómo vas a ir dando las salidas? ¿Quién puede dar una salida de alimentario? ¿Quién puede embarcar? ¿Y quién tiene que firmar que ese producto que está saliendo realmente pertenece a una orden de venta? O que si el producto está en mal estado, ¿quién testifica que ese producto que tú me estás, diciendo que está en mal estado, está en mal estado? Ahora, asegurar en el caso de la empresa grande, o bueno, y aplica a cualquier nivel también, que estás trabajando con los proveedores adecuados, requiere, normalmente se le conoce en las corporaciones de la debida diligencia o el due diligence. Entonces, a un nivel pequeño, tú lo que puedes hacer es investigar o corroborar con personas que ya hayan trabajado con ese proveedor y que te digan, oye, sí, ese proveedor trabaja muy bien, te lo recomiendo, ¿no? O sea, que puedas contactar a sus clientes. A nivel de mediana empresa, puedes hacer hasta visitas en sus instalaciones, obviamente corroborar referencias y empezar a hacer chequeos en listas negras, ¿no? Y a grandes empresas donde la reputación y el nivel de responsabilidad que se va teniendo es muchísimo mayor, el due diligence no es una opción. Tienes que investigar con quién estás trabajando y que esa persona se alinea a los estándares éticos, valores y normatividad que tú quieras, ¿no? O que tengas que cumplir. Entonces, ahí sí, cotizaciones, investigaciones en instalaciones, dentro de los contratos tiene que haber cláusulas donde hasta tú puedas hacer auditorías dependiendo del tipo de proceso que tengas con ellos, para poder asegurarte que siempre están alineados a los valores que tú buscas, a tus políticas y a la normatividad, de tal manera que eso no pueda afectar después ante cualquier incumplimiento de esa tercera persona, ¿no? Sí, claro. Entonces, son las formas en las que te vas asegurando desde niveles más pequeños hasta grandes corporaciones de que las personas con las que trabajas son las adecuadas. Claro. Y fíjate, digo, bueno, yo he visto incluso, o sea, a mí luego de repente que me han pedido que mi opinión de ante el SAT, ¿no? De cumplimiento, de que estés en regla con tus obligaciones fiscales, o sea, desde eso hasta, como dices tú, un due diligence para ver que efectivamente, pues, operas como debe de ser, ¿no? Pero pues a la mayoría de las pymes, bueno, no se van a poner a hacer un due diligence porque apenas si pueden con su operación, pero sí pueden pedir pues alguna información que les permita a ellos tener como la tranquilidad de que pues estás trabajando con un proveedor serio y ya déjate tú que no vaya a ser alguien, que no sea un delincuente, que por lo menos tenga procesos que le van a permitir entregarte en tiempo. He visto muchos negocios que pierden clientes, que pierden dinero por proveedores irresponsables, ¿no? Y faltos de, pues no sé cómo llamarle, ¿no? De seriedad. De ética. Y de ética, exacto, ¿no? Que dices, bueno, pues yo tengo ya al cliente, ya me pagó, ya tengo que entregar y el proveedor no me responde, ¿no? Entonces, esa cadenita se vuelve muy complicada y ellos pues y no hicieron ninguna investigación, nada más se fueron por el más barato, solamente se fueron porque, pues es el más barato, ¿no? Pero pues luego les sale mucho más caro, ¿no? Entonces yo creo que estos son controles muy, muy importantes y justamente a mí me gustaría que pudieras decir cuáles son, a ver, para una empresa pequeña o mediana, ¿cuáles son los temas que crees que deben de, o sea, si ellos tuvieran que sentarse a pensar, ¿no? A ver, voy a poner controles. ¿Cómo sería el caminito o qué serían las, no sé, 3 cosas que tendrían que ellos fijarse más importantes para por lo menos tener un control básico? Ok. En primera instancia, yo creo que algo muy importante es definir lo que se llama cadena de valor.
En tu cadena de valor defines aquellas tareas o actividades que le entregan o que van a entregar el servicio, el bien o el producto a tu cliente. Cuando tú tienes definido o escrito esa cadena de valor, ahí mismo tienes que ir estableciendo qué es lo que no te puede fallar. O sea, y que va a asegurar que le entregues ese valor al cliente. Eso va definiendo tus controles. ¿Por qué? Porque si nos volvemos al ejemplo súper sencillo de la cafetería, ¿no? Para mí, como dueño de negocio, es súper importante que mi cliente tenga una experiencia extraordinaria en mi cafetería. Eso significa que desde que entra, hay alguien que le va a preguntar su nombre, le va a decir, señor, buenas tardes, ¿cómo está? Es un placer atenderle. Eso es un control. Claro. Ese es un control de servicio. Entonces, tienes que ir imaginándote, escribiendo. No es necesario que sepas diagramar ni que sepas hacer un manual de procedimientos, no. Pero imagínate tu proceso, vívelo también si es que ya tu negocio está en funcionamiento y ve definiendo entonces qué es lo que no puede fallar. Esos son los controles mínimos necesarios de tu operación. Que es, aparte de eso, lo que tiene que emanar de esa cadena de valor, una política de servicio, que es donde tú ya definiste lo que no te puede fallar y lo llevas a reglas que vas a entregar a tus colaboradores, así sea 1 o 2, son protocolos de servicio y las reglas de servicio que no nos pueden fallar. Y eso también incluye desde la llegada es 10 minutos antes de la entrada, tu presentación es tal, con el uniforme y alimentos otra vez, lavado de manos o higienización de la persona, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que pasar antes de que empiece el servicio? Entonces ahí vas definiendo todas las reglas en tu política de servicio. Otra cosa, pues obviamente es el código de ética. Tú como dueño tienes que poner el tono de tu organización. En control interno se le llama de tone at the top, ¿no? Entonces, tú como dueño defines qué es lo que quieres que pase en tu empresa, cómo quieres que pase y cuándo quieres que pase. Entonces, es muy importante que eso se lo puedas transmitir a tus colaboradores, ¿no? Estas son las reglas, esta es mi ética y esto es así como debe de funcionar porque es la cultura que yo quiero formar en mi compañía. Y además, es la promesa que yo hago a mis clientes y que tengan la seguridad que siempre voy a actuar de forma honesta, transparente, trazable y que van a tener la seguridad de que se esté entregando un servicio de valor. De ahí, otra política creo que es muy importante, justo es la de los proveedores. Cuando son pequeñas empresas, y ya lo platicamos antes, se enfrentan mucho a, oye, es que mi papá o mi primo también vende ese servicio y yo creo que te lo puede dar. ¿Qué reglas tienes que poner a ti y a tus colaboradores para poder adquirir servicios, ¿no? Es el servicio adecuado, es el mejor precio y es la mejor calidad con base a mi política de servicio y a mi código de ética y además para la protección de mi patrimonio. Entonces, esas reglas van definiendo y esa en específico te va ahorrando dinero también y te va ahorrando errores, ¿no? Escoger proveedores que no son los mejores para ti, que no tienen el mejor precio o la mejor calidad o que te van a dejar en un incumplimiento con tu cliente por no haber sabido elegir. No, y además evitar conflictos de interés, ¿no? O sea, porque me pasó en una empresa que también, otro ejemplo, que los empleados siempre decían, ay, contrata a fulanito, le decían al dueño, ¿no? Oye, fíjate que mi hermana anda buscando chamba y entonces, espérate, no. O sea, hay un proceso de reclutamiento que sigue ciertas líneas, que sigue ciertas, y obviamente para que cumpla, o sea, si es candidato, pues está bien, ¿no? Pero, y se vuelve como ahí también medio turbia la cosa de cómo contratas desde personal hasta proveedores, etcétera, ¿no? Sí, y hay algo que debemos de estar muy conscientes. La forma en la que hacemos negocios al día de hoy no es ni debe ser la misma que la que hacían nuestros abuelos o nuestros bisabuelos, ¿no? Antes no había tanta información, antes no había tanto de dónde tomar experiencias de otras personas también que lo han vivido, de tal forma que puedas crear algo muchísimo más estructurado. Entonces, tenemos la información,
tenemos recursos de donde afianzarnos para poder hacer algo muchísimo más estructurado. Y algo que a mí me gustaría que pensáramos todos los emprendedores es, yo me tengo que comportar como el empresario que tengo y quiero ser dentro de los siguientes 10 años. Entonces, el estar actuando bajo puras recomendaciones o porque alguien me dijo que lo tenía que hacer así, no es la mejor forma de arrancar. Tienes que verte como un empresario formal y disciplinado que quiere un negocio sostenible y exitoso en el tiempo. Uh-huh. Entonces, la disciplina, la estructura, pues no se limita solamente a grandes empresas. Claro. Y además tienen que pensar algo. Si las grandes empresas están invirtiendo tanto dinero en sistemas de control, es porque es importante. No van a invertir millones y millones de pesos en áreas de control, de auditoría, de compliance, porque crean que es algo burocrático, aburrido. A lo mejor hay algunas personas que sí lo piensan. Pero en la conciencia de los dueños saben que son sus ojos dentro de la operación. Porque ellos no pueden estar en todos los procesos, ni los dueños ni los accionistas pueden estar en todos los procesos viendo qué hacen o qué no hacen. Entonces, eso es algo importante, ¿no? Existe porque es importante. Claro. Y fíjate, yo yo fui directora de control interno de una casa de bolsa. Y fíjate, es cierto que pues regulatoriamente, pues todas las instituciones financieras están obligadas a tener un área de control interno. Y siento que en muchas entidades financieras se veía como el compliance como, bueno, pues ni modo, lo tenemos que tener, es un mal necesario y ya, ¿no? Pero después creo que se empezaron a dar cuenta, no digo que todas, pero muchas sí, que el compliance es quien cuida el negocio, porque al final de cuentas, ok, tú no eres el área comercial, tú no eres la que generas los millones de pesos y dólares o lo que sea, pero eres quien cuida lo que tú decías, ¿no? Al final de cuentas, lo más importante que es el patrimonio de la empresa. Sí. Entonces, creo que ojalá, ¿no? Que culturalmente sobre todo las pymes, porque como dices tú, las grandes empresas lo tienen muy claro. O lo tienen muy claro o están obligadas, ¿no? Uh-huh. Pero para las pequeñas empresas también es sumamente importante. Es quien te va a estar cuidando, que no te tropieces, que no despilfarres, que no des un mal servicio, que no pierdas dinero, en fin, ¿no? O sea, 80,000 cosas. Y tocaste un tema súper importante, la ética, que eso es otra de tus especialidades y creo que es muy importante. Cuando armamos un negocio, a veces como que pensamos en todo y dejamos eso atrás y otra vez hasta que algo sucede, hasta que algo que no preveías pasa, como lo que me pasó a mí, de que me robaron, ¿no? Y ahí yo saqué un código de ética. En ese momento se me ocurrió, oye, pues aquí cuidamos todos los bienes de la empresa y no puedes hacer tales cosas, incluso hasta puse una regla de que no hubiera relaciones de pareja entre personas de la empresa, porque también pasó, ¿no? Y causaron un problema, ¿no? Entonces, hasta que no pasan las cosas, se arregla. Ahora, en temas éticos, ¿qué es lo básico? ¿Qué es lo básico? O sea, ok, a ver, un código de ética. ¿Pero qué debe de contener para una pyme un código de ética? Un código de ética para una pyme, yo creo que no es tan diferente a una empresa, a una corporación. Debe de establecer los valores que la empresa quiere que permanezcan en el tiempo. Generalmente, estos códigos, por eso se implementan o se capacita al personal desde el día 1, porque es lo que quieren, es lo que necesitan que sepas que como colaborador se espera de ti en cuestión de valores, de comportamientos y que también sepas las consecuencias que puede traer el no cumplirlos, ¿no? Por ejemplo, un lineamiento puede ser: en esta empresa respetamos
ahí se me fue la idea. Un lineamiento puede ser, en esta empresa no discriminamos, no hacemos diferenciación de razas ni de colores, todos son bienvenidos. En esta empresa respetamos la colaboración o el trabajo de todos, ¿no? Es decir, o va entre líneas, no al acoso laboral, ¿no? Entonces, tienes que ir desarrollando todos los no negociables para ti en cuestión de comportamiento y valores. O sea, creo que puede ser, y pueden ser 10 líneas. No tiene que ser... No, porque de entrada pues nadie lo va a leer, ¿no? Sí. Tiene que ser algo muy sencillo que traslade tus valores hacia cómo quieres que tu empresa vaya construyéndose. Claro. Fíjate que yo vi una empresa que lo hacía a través de un video o a través de videos, ¿no? Como medio educativos, pero era en esta empresa hacemos tal cosa, en esta empresa, todos, colaboramos con todos. O sea, pero eso la gente lo veía, eran como pequeñas cápsulas y a mí se me hizo algo muy, pues muy bueno y muy novedoso y la gente lo ve porque ahora que la gente anda en sus pantallas, pues un video siempre te engancha, un TikTok casi, ¿no? Un reel. Uh-huh. Pero creo que sí fue algo que lo hizo más entretenido y permeó más en la cabeza de la gente. Pero, o sea, al final el vehículo, como lo hagas, es lo de menos. Lo que importa es que la gente lo internalice, lo haga suyo, lo viva, ¿no? Porque también pues puede haber un código de ética ahí colgado en la pared o puesto en frente de la gente, que si la gente no se identifica o se da cuenta que nadie lo hace cumplir porque es letra muerta, ¿no? Que eso también creo que llega a pasar. Sí, no, y esto y el otro, y son puras utopías que los dueños o las cabezas de la empresa, si no las hacen cumplir, entonces, pues mejor ni la pongas, mejor ni lo pongas, ¿no? Sí. Justo. Y algo que estaba pensando es, aprovechando la cercanía que tienes cuando eres una pequeña empresa, puedes hacerlo directamente. O sea, puedes tener pláticas directas de este código que tú estableciste con las personas. Y algo que yo he visto mucho es que al inicio puede ser diario o puede ser 2-3 veces a la semana. Tienes reuniones no tan largas de 15 minutos a lo mejor con el equipo y les recuerdas algún valor específico y las prioridades obviamente del día, ¿no? Pero esa cercanía, ir transmitiendo tu ética de la empresa y lo que estableciste para ir permeando a que sea una cultura, ¿no? Que se vuelva una rutina, que se vuelva un hábito y que cuando esto vaya creciendo, esa persona con la que tú tuviste la cercanía lo transmita también a quien viene, ¿no? Entonces, así se van creando las culturas. La cultura organizacional, claro. Fíjate, otra vez un poco platicando de escala, nosotros hacemos lo que llamamos un descubrimiento de valores. Es decir, con los líderes de la empresa se ve cuáles son los valores o se deciden entre ellos cuáles son los valores reales de la empresa, no a los que aspiramos, no a los que quisiéramos tener, sino los valores que se viven y que al final de cuentas también sí queremos tener, ¿no? Y entonces todas las decisiones en términos de personal se van tomando en función de esos valores. Es decir, yo contrato a una persona, además de que cumpla con todo su currículum o todo el currículum que yo estoy esperando o que tenga las habilidades técnicas que yo quiero, también me fijo y hago muchísimo énfasis en que esta persona sea un buen match porque sí tiene los valores que yo quiero. Y entonces eso, como dices tú, bueno, se va permeando a lo largo de la organización y se establece una cultura. Y en cada reunión estratégica que tenemos después, cada trimestre con ellos, vamos a reconocer a las personas que están viviendo estos valores que estamos. Y no se trata de algo así como, porque a veces luego lo ven las empresas así como, ay, sí, lo típica
pues no sé, como vamos a premiar al mejor empleado. Sí, porque eso también establece una cultura y se va afianzando y la gente hace suyos realmente los valores. De nada sirve que le digas a la gente, estos son los valores de la misión, visión y valores. Ajá, sí. La gente los tiene que hacer suyos y apoderarse de ese código de ética y que digamos que sepan, pues lo internalicen, pues, ¿no? En ellos mismos. Entonces, eso es lo que los hace a ellos ser personas correctas para la empresa. No solamente que sepan lo que tienen que hacer de su trabajo. Hay gente que sabe hacer muy bien su trabajo y no tiene los valores que esa empresa, por lo menos esa empresa, requiere, ¿no? Sí, ya acabas de decir un punto fundamental. Puedes traer una persona con las mejores aptitudes técnicas, pero si no tiene los valores alineados a tu compañía, va a ser muy difícil que esa persona tenga éxito o que no termine contaminando a los demás, ¿no? O sea, yo creo que la aptitud se puede construir, pero la actitud de la persona y los valores, eso ya es meterte en un terreno que no necesariamente quieres navegar. Exactamente, totalmente. Oye, y a ver, yo quisiera ahora, pues un poco como volver a poner, a situarte así como en el tema de una pyme que muchas veces tiene la idea de que contratar a un consultor para, no sé, establecer controles en su negocio, para, qué sé yo, hacer una auditoría de su empresa, lo que sea, resulta súper costoso. Muchas pymes, desafortunadamente, muchas de las decisiones que toman en su negocio está en función de lo que les va a costar. Y va a haber todas las empresas, no, pero a lo que me refiero es muchas veces dejan de tomar decisiones importantes en su negocio o invertir en su negocio en varias cosas que les pueden llegar a redituar muchísimo, porque en este momento considero que es demasiado costoso para la empresa. ¿Qué les dirías a esas empresas? Que no es necesario contratar un proyecto de muchos miles de pesos y que pueda atentar contra su presupuesto para poder tener una consulta y que te puedas apoyar de personas como tú o como yo que han estado más de 20 años en el ambiente empresarial viendo una u otra industria y que pueden seguramente darles una consulta y darles una guía de por dónde empezar. No se necesita que nos contraten para que les documentemos todos los procesos, les hagamos el código y desarrollemos todas las políticas, no. Pero sí por lo menos darles aquellos controles, por ejemplo, que alineados a la industria en la que van a estar o a los procesos que van a manejar, sí o sí deberían de tener. Si van a comprar maquinaria o si van, otra vez a la industria de los alimentos, qué normativas deberían de estar buscando. Hasta si van a contratar una agencia de marketing, porque es lo más importante ahora para poder dar a conocer tu negocio, poder decirles, oye, ya tienes un aviso de publicidad, ya sabes qué KPIs le tienes que pedir a la agencia para saber si realmente lo que estás invirtiendo al día de hoy te está retornando. Tiene un retorno o va a tener un retorno de la inversión, que no siempre el KPI tiene que ser el retorno de la inversión. Puede ser adquisición de clientes, puede ser mayor visibilidad en redes, mayores likes. O sea, hay una serie de objetivos que no solamente es la conversión a la venta. ¿Qué le vas a pedir? Entonces, antes de gastar miles de pesos, igual es una buena decisión acercarte a un experto de negocios que ha visto y ha pasado también por ese tipo de situaciones. Entonces, yo creo que sería una buena decisión tener una consulta, y cuando crezcas, obviamente, pues también estaremos para ayudarte. Claro. No, yo creo que tienes toda la razón. Son de esas decisiones que se tienen que ver como una inversión. Incluso muchas veces un consultor te puede ahorrar muchos miles o millones con
haberle invertido una cantidad, una fracción de lo que te estás ahorrando, ¿no? Entonces, creo que sí es algo que las pymes en México deben de tomar en cuenta, que hay gente que les puede ayudar, gente externa que les puede ayudar y que pueden tener pues digamos la experiencia y sobre todo otra perspectiva y el conocimiento, ya sea regulatorio, financiero, legal, fiscal, lo que sea, que les va a ahorrar tiempo y dinero en la construcción de su negocio. Creo que es súper, súper importante. Narda, y bueno, pues esta plática estuvo muy interesante, muy, muy constructiva. Pero me gustaría, ¿cómo te puede encontrar la gente que quiera ya sea una consulta contigo o bien, pues, ¿por qué no hacerse un facial, un masaje en tu spa? Ok, bueno, nosotros tenemos cresiaconsulting.com, es la página web de la consultora. De verdad, muchísimas gracias por venir, por tomarte el tiempo de platicar y pues ya seguiremos platicando en otra ocasión. Sí, claro que sí, no, pues para mí es un honor, Carla, haber estado aquí contigo y compartir el tiempo. Muchas gracias por la invitación y claro, estamos en contacto. Muchísimas gracias, Marta.